Saludos, este espacio le llamamos Círculo de Formación Profesional. Mi nombre es Daisy Torres, directora de comunicaciones de la FICOP. Feliz y contenta de que estemos sosteniendo este espacio, de que nos juntemos y de que en este mes de agosto nuestras puertas estén abiertas al público, abiertas a los colegas que hacen parte de la federación, también a otros colegas que quieran venir, sumarse, seguidores, parejas, amigos. El espacio está abierto para todos ellos y bueno, honrados de que estemos aquí con Francisco Villalta, quien lo conozco por referencia, he estado en otras conferencias con él y siempre me parece tan oportuno las reflexiones que Francisco trae, muy vivenciales, muy profundas. Así que encantada de tenerte, pero antes de pasar a presentarte, Francisco, quiero darle la palabra a nuestra vicepresidenta que está aquí con nosotros en este momento, Katiuska Chenagucia, para que se dirija a nosotros y ya vamos comenzando. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por estar. Y bueno, siempre se les recuerda que todos estos videos van a ser grabados y serán transmitidos muy pronto por todo nuestro YouTube, nuestra página de YouTube, para que puedan ustedes como afiliados, pues puedan ver todo lo que tenemos en contenido, sobre todo en la federación y todo ese gran trabajo que está haciendo un gran equipo, y es para que todos tengamos contenidos y todos podamos seguir aprendiendo todos los días. Siempre voy a hacer la invitación para los jueves. A mí me encanta este espacio porque es un espacio, si bien a veces la gente no puede entrar, pero es un espacio donde podemos conversar, podemos preguntar, nos conocemos. Entonces creo que es un espacio a disfrutar. Así que bueno, gracias Francisco por este aporte, gracias por apoyarnos. Y bueno, por supuesto, esta es la casa de todos y por supuesto, sabes Francisco que las puertas están abiertas en la federación para ti. Así que bueno, vamos a disfrutar ya que estamos en los tiempos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Ahí Frankie ya se salió del montón de billetes que lo tenía atrapado y ahora se quedó en medio de los edificios. Sí, es que estaba cambiando del celular a la computadora. Aquí estoy más cómodo y veo mejor. No, claro, pues que en el otro momento estaba lleno de billetes. Eso No, apretaba. Eso se era como asfixiante, era asfixiante. En cambio ahí ya la estás ahí como... seguro en la abundancia. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. El cerebro lo capta en el acto, ¿verdad? Bueno, saludos a Nanel, es de Venezuela, está conectada desde Costa Rica. Saludo también a Ana. A ver, y saludos a todas las personas que se vayan a conectar, que vayan a ver la versión ya en diferido, Eso. ¿verdad? El propósito para mí de esta conversación no es el de explicar algo en particular, sino que más bien compartir una serie de preguntas y de inquietudes derivadas de mi práctica como coach, que tiene algunos años, que 21 años, una cosa así, pero por otro lado una práctica que tiene un poco más de tiempo, y es mi práctica de vida, mi vida como tal, ¿verdad? Para Francisco, ¿y ello, sí. tú me permites, para quien no te conoce, decir algunas Ay, sí, palabras sí, sobre ¿verdad? ti? Yo ya, Sí, yo ya no, empecé a estás hablar, ahí, ¿verdad? no, Dale, estás dale. ahí inspirado y más bien como que, ay, los voy a interrumpir, pero bueno, para No, quien no, no te dale, dale, conozca, que dale. conozca un poquito de ti y ya vamos adentrándonos. Bueno, Francisco Villalta es experto en acompañar a líderes, ejecutivos senior, tanto de manera individual como grupal, como coach, como facilitador de procesos de desarrollo, de efectividad, de liderazgo. Y Francisco es coach profesional, es ontológico, certificado por la ICF, por la WABC y por aquí, por la FICOP, la Federación de Coaches Ontológicos a nivel profesional. Y bueno, tienes una amplia experiencia trabajando con líderes, con equipos en veintena de países, en ámbitos relacionados, ¿verdad?, al mejor desempeño, a un liderazgo consciente, a la adaptabilidad. Tienes, de hecho, una empresa y una formación en coaching de equipos, ¿verdad?, con muy buenos resultados. Tienes 15 años como coach, terapeuta, consultor y has trabajado con ejecutivos y equipos de ejecutivos en organizaciones reconocidas a nivel mundial, entre ellas algunas que puedo así como que me resaltan a la mirada: Coca-Cola, Amazon, Copa, Avianca, Johnson & Johnson.
y has sido parte también de la facultad de la INCAE Business School. Eres experto en áreas de coaching, training y facilitador en consultoría, alineamiento de equipos, ejecución, gestión de cambio. Tienes también tu background como terapista transpersonal y algunos de ustedes dirán, ¿qué es eso? Eso tiene que ver con temas de plan de vida, propósito, diseño de estrategia de bienestar, resolución de conflictos. Y bueno, sin más que añadir, porque si no les robo el tiempo a Francisco, encantados de estar aquí y de escucharte y aprender de ti con esta reflexión interesantísima de nuevas masculinidades. Así que Bueno, escuchamos. muchísimas gracias, Daisy. Bueno, bienvenida Yanni Barrios, que se está conectando ahí. Pues bien, como les decía, bueno, ya entiendo yo que Daisy y Frankie están desde Puerto Rico. Katiuska, ¿de dónde te conectas? Ana, sé que de Costa Rica. Yanni, ¿de dónde te conectarás? Katiuska, ¿de dónde te conectas? Yo desde Miami. Soy Desde venezolana Miami. de Miami, sí. Sos venezolana. ¿De qué parte de Venezuela, Katiuska? Caracas. Eres de Caracas. Ananel es de Maracaibo. Ay, qué Sí, bella. es maracucha, es maracucha. Ok. Yanni, ¿de dónde se conectará? ¿Me lo puedes decir o lo puedes escribir un poco para saber de dónde te estás conectando? A ver. Hola Francisco, yo estoy desde Panamá. Vengo manejando, así que solo te puedo escuchar. No te preocupes, y ni se te ocurra poner la cámara porque puede ser un poquito peligroso y no queremos No te perderte. preocupes. Ok. Bueno, más bien muchas gracias por por conectarte así sea del vehículo. Pues bien, ¿de qué viene el asunto? Como yo les decía, esto tiene que ver mucho con mi práctica de vida, ¿no? Sobre todo, y mi práctica en el hacer del coaching. Creo que esa ficha que le pasé a Daisy estaba desactualizada porque decía 15 años, lo cierto es hace 21 años. Lo de terapeuta sí es más reciente y tiene que ver igual con este camino de vida en el que lo saben los colegas, ¿no? Uno va agregándole elementos y prácticas y metodologías al trabajo sin dejar de estar. Esto tiene que ver entonces con mucho lo que ha sido, además de la práctica, además de la práctica del coaching, sobre todo una práctica de vida. Entonces, lo que yo traigo ahora, más que respuestas o una explicación, son preguntas que dan lugar o enmarcan un proceso de investigación que he venido haciendo en los últimos tiempos, pero mucho de mezclar observación y lectura acerca del vínculo que puede haber entre los cuentos que nos contamos con respecto a la masculinidad y la práctica del coaching. Esto partiendo de varios fenómenos que he observado, pero aquí voy con un mapa en que me voy moviendo. Entonces hay un par de casos que observo. Por un lado, y heme aquí con ella. Aquí se refiere en una sesión de coaching con una ejecutiva y escuchando cosas del tipo, es muy difícil lograr cosas acá, por más que se haga, por más milla extra, pareciera que hay un tope para nosotros. Escuchando cosas que tienen que ver con desafío, balance, vida, trabajo. Es decir, este es como un ejemplo que recoge de alguna manera un patrón de conversaciones con muchas ejecutivas en los últimos tiempos en que aparecen algunos temas que les son comunes y que está relacionado con lo que algunos llaman el techo de cristal. Pero también me aparecen muchas de estas conversaciones con ellas, siendo yo el coach, algunas inquietudes respecto a que si se espera más de las ejecutivas que de los ejecutivos caballeros. Y hay mucha literatura que nos indica de manera apabullante que así es. Por otro lado, el tema del balance vida-trabajo, que es otra cosa que he observado en muchos de estos procesos acompañando ejecutivas, que lo traen más ellas que ellos. Ojo, aquí no estoy haciendo una generalización de que sea el comportamiento de la población, sino que desde mi práctica, de alguna manera puede ser una referencia anecdótica, pero pensando para atrás en los últimos 2 años, yo diría, mira tú, lo traen más ellas que ellos en posiciones ejecutivas. Y esto me cruzaba muy bien con los resultados de un estudio que observaba que de cerca de 350
personas a las que les habían hecho coaching, las personas que plantearon como principal objetivo el tema del balance vida y trabajo, el 100% de las personas de este grupo de 350, que eran, en particular, se trataba como de 60 a 65 personas, ese 100% que llevaron ese tema a las sesiones se trataba de mujeres, mujeres ejecutivas. Entonces, bueno, a ver, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Tiene que ver con algunas cosas que he observado a nivel individual, pero a nivel del equipo, un caso que me pasó recientemente, pero que lo que hizo fue subrayar algunas prácticas que he observado en mi trabajo como coaching de equipos. Yo vengo haciendo trabajo como coach de equipos desde el 2008. Ya en el 2015 sacábamos una certificación en coaching de equipos que a la fecha seguimos lanzando, pero entonces desde el 2008 venimos trabajando en coaching de equipos. Pero un fenómeno interesante es que estaba haciendo este proceso de trabajo con un equipo y y resulta que como parte del proceso yo hago algunas sesiones 1 a 1 con las personas, bueno, algunas reuniones con las personas que forman parte del equipo, y estas chicas, era un equipo cerca de como 50 y 50 en composición damas y caballeros, y aquí voy a referirme a damas y caballeros, ¿verdad? Como de manera genérica, damas y caballeros, y más o menos proporcionado los equipos, y lo interesante de este caso es que las chicas, ahora un grupo de ejecutivos del área de ingeniería, las chicas con las que yo había tenido reuniones 1 a 1, a la hora del 1 a 1, hablaban montones, comentaban montones, compartían mucha información. También los ejecutivos caballeros. Pero en el momento yo de observar una sesión de trabajo del equipo, como parte del trabajo previo de ser una sesión observada, caramba, lo que sucedía era algo diferente. Estas chicas que habían tenido una participación muy intensa y llenado el espacio con reflexiones, distinciones, afirmaciones y datos importantes en las conversaciones 1 a 1, en la reunión del equipo, su participación se disminuía montones. Y yo dije, mira, de pronto fue en esta sesión en particular que no sintieron que tenían mucho que decir, pero tampoco fue así. Hice una siguiente sesión observada y volvió a pasar lo mismo. Yo no quería quedarme con la inquietud. Y lo que hice fue volver a conversar con ella para validar mi hipótesis y lo que yo creía haber observado tenía que ver con con el bajo nivel de participación en estas reuniones de equipo. Y en efecto, las respuestas de ellas eran: no sé si Francisco, mira, lo que está pasando aquí no es nuevo para nosotros, de pronto es nuevo para ti, qué pena contigo, esto y lo otro. Estaban justificándolo, estaban pidiendo como disculpas cuando no había lugar a ofrecer disculpas. Lo que me decían, no sé si observaste, Francisco, que cada vez que nosotras empezábamos a hablar, algún caballero nos interrumpía y se ponía a dar explicaciones como por nosotras. Yo le dije, mira, sí, lo que quería era validar. Bueno, entonces, Francisco, imagínate qué es lo que pasa. ¿Qué interés vamos a tener nosotras? Ojo, me decían nosotras hablando con ellas por separado, ¿qué interés vamos a tener nosotras en participar si cada vez que hablamos aparece alguno de los compañeros caballeros a interrumpe y a explicar aquello que estamos diciendo? Y entonces estábamos hablando de este fenómeno que ha sido llamado por algunas personas manterrupting, que consiste en la práctica de los caballeros en el entorno no solo corporativo, de interrumpir la participación de las mujeres cuando están planteando algo. Y a eso se le agrega el mansplaining, que es no solo les interrumpe, sino que me pongo a explicarlo o me pongo a explicarles cómo debe ser, como si no lo supieran, como si nos pidieran que lo hagamos o como si fuera necesario. Entonces te podrás imaginar, Francisco, que como consecuencia de tal cosa preferimos no participar, nuestra conexión disminuye y al final, obviamente lo que terminaba pasando en este contexto en particular es que perdía el equipo porque perdía la participación de estas personas, perdían los individuos
porque se perdía la posibilidad de crecer junto a los otros, se perdía el engagement, se afectaba el mundo emocional de las personas y perdía el sistema empresa. Y bien, esto, ¿qué tiene que ver con el tema en cuestión? Tiene que ver con el hecho de que el coach en esta situación, en ambos casos, era yo. Y yo soy un hombre. Entonces, la inquietud que me lleva a trabajar en esto o a hacerme estas preguntas tiene que ver un poco con siendo coach y siendo un coach que trabaja con ellas, con ellos y con ellas, ¿de qué manera impacta en mi forma de trabajar y de servir al otro, a los otros, a la otra edad? ¿De qué manera se ve impactada mi forma de servir a la otra edad? Por los cuentos que me cuento respecto a lo que un hombre es. Y de qué manera la comprensión de la diferencia de lo que un hombre es y de lo que una mujer es impacta también en la forma en que trabajo y acompaño a ellas, a ellos y a ellas, ya sea en el contexto del trabajo individual o en el contexto del trabajo colectivo. Lo que traigo ahora, entonces, a partir de ahora, no es una explicación racional en que les diga esto es lo que pasa y esta es la manera que hay que hacerlo. Lo que traigo son algunas preguntas un poco exploratorias para invitar a la reflexión, que se sientan libres de plantear su punto de vista en cualquier momento, levantando la manita o algo, o haciendo una señal de dedito parado, o yo en algunos momentos les invitaré a que hagan preguntas o que me digan sus comentarios respecto a estos temas que estoy trayendo o las preguntas que estoy haciendo. Entonces tengo algunas preguntas de partida. Lo que mencioné antes, lo anterior, ¿será generalizable? ¿Será generalizable que existen diferencias apabullantes o existen diferencias en lo que se espera de ellas y de ellos en el mundo corporativo? ¿Será generalizable lo que le pasa a esta persona que habla del fenómeno conocido como techo de cristal, que tiene que ver con que en la carrera ejecutiva hay un piso como de cristal, hay un techo de cristal a través del cual yo veo lo que sucede arriba, lo visualizo, pero no puedo llegar allá? ¿Será eso generalizable o no será generalizable? Hay muchos estudios que lo documentan, incluso que hablan de las diferencias en términos salariales. Hay algunos estudios bien interesantes. Por ejemplo, en los países, aún en los países en los que hay una mayor participación de damas en equipos directivos, no necesariamente tienen ellas las mismas compensaciones de sus pares para esas posiciones. Hay otros estudios que plantean que se requiere más de una generación para que exista paridad en la compensación de ejecutivos para el mismo puesto, si se trata de ellas o si se trata de ellos. Entonces, como que hay hay mucha investigación al respecto, tratando de demostrar que pareciera que existen algunos sesgos a la hora de compensar, de seleccionar y de promover a las personas. Entonces, una pregunta que me hago es si es generalizable o no. Otra pregunta que me hago es también si es igual la realidad de hombres y mujeres ejecutivas, en el tanto de que si ¿será que los hombres y mujeres enfrentan los mismos desafíos en su ciclo de vida personal y profesional? ¿Y qué tan claro lo tenemos aquellos que acompañamos a otros a la hora de acompañar a las otras personas? ¿Qué tan claro tenemos cómo nuestros propios procesos de evolución, nuestros propios procesos evolutivos impactan en la manera que estoy conversando con el otro, al impactar en aquella persona que estoy siendo, al impactar en, como llamamos en el discurso ontológico, al impactar en ese observador que estoy siendo, entendiendo el observador como esa resulta de una concatenación sociohistórica, cultural, que finalmente nos convierte en aquella persona que estamos siendo. Entonces, ¿será que enfrentan los mismos ciclos? ¿Será que enfrentan los mismos desafíos? Yo, como persona que acompaño a otras personas, como coach, ¿cómo me impactará eso? Y eso me lleva a otra pregunta, y es si me coloco igual al hacer coaching a hombres y mujeres. Hay un estudio, hay algunos
algunos estudios. En el 2017, GlaxoSmithKline hizo un estudio en la que estaban observando la efectividad de los procesos de coaching para el fortalecimiento del liderazgo femenino. Y una cosa que descubrían, pues, una hipótesis que tenían, era que si el hacer coaching con personas, si tu coach era de tu mismo género, esto generaba un mejor efecto, un mayor impacto. Y el estudio demostró que no habían diferencias significativas. Entonces pareciera que no era tan relevante si había el mismo género o no de la persona que te acompañaba. Pero eso es a partir de ese estudio. Yo me pregunto, del lado de los que acompañamos a otros, si yo me coloco igual cuando le hago coaching a hombres o a mujeres, a la otredad en general. Y esto para mí es interesante, toda vez que en muchas ocasiones planteamos o se plantea que mucho de nuestro trabajo pasa como coaches de ser conscientes de nuestros sesgos, de nuestros pensamientos, darnos cuenta, de tal manera de poder lidiar con los juicios que tenemos de los demás a la hora de acompañar a otros, de tal suerte que nos permita separar aquello que tiene que ver conmigo de aquello que tiene que ver con la otra persona. Entonces yo me pregunto y hago la pregunta, si nos colocamos igual frente a uno, frente a otro, y cómo reconocer que hay diferencias, puede actuar en favor o no del acompañamiento que damos a la otra persona. También me pregunto, si como coaches, vean, aquí puse como coaches, como si fuéramos vehículos, si como coaches somos personas no afectadas, que no nos dejamos afectar o no nos permitimos ser afectadas por ningún sesgo asociado con género. Yo me pregunto tal cosa y me convoca a pensar en mis procesos de formación como coach, cuál era el comportamiento de mis compañeras y mis compañeros en un genérico masculino. Finalmente, termino preguntándome con estas preguntas de partida, que luego les dejo que me comenten qué es su parecer o qué reflexión les traen algunas de estas preguntas, es qué sesgos emergen en el observador que estoy siendo durante el acompañamiento que hago y cómo me ocupo de estos. Entonces, como verán, si la idea era que les iba a dar un método efectivo para vincular la distinción de las nuevas masculinidades a la hora de acompañar a otros, pues no necesariamente va por ahí. Lo que traigo son preguntas para reflexionar con el fin de invitarnos a pensar a todas las personas que estamos ahorita acá y los que vean el diferido, de qué manera los sesgos que tenemos en función de nuestra identidad de género afectan o no nuestro actuar como acompañante de otras personas y cómo la comprensión de la naturaleza diferencial de nuestras diferentes identidades de género, cómo esa comprensión puede ser relevante o no para el éxito y o efectividad de un proceso de acompañamiento en coaching. Y aquí entonces hago una pequeña pausa para plantearles, a ver, si hay alguien que quiera referirse a alguna de estas preguntas, ¿cómo la ve? ¿Qué quiere compartir? Cónchale, me has puesto a pensar, Francisco, porque el tema que yo veo es que ahorita yo siento que ahora como que se está exacerbando la cosa, ¿no? La diferencia. O sea, sí siento que a veces, dependiendo de las heridas y del coach, porque te confieso que en oportunidades, cuando tú tienes un coach y a veces sabes que por familiaridad, por situación, tienes que delegar, en oportunidades yo a veces pensaba que era más reto para esa persona, si era hombre o era mujer. Y no era porque era mujer iba mujer y porque era hombre iba hombre, no. A veces sentía que había como un reto a trascender si iba con el contrario, o con alguien igual, o hasta con mujer, o hasta en el caso hombre con hombre. O sea, para mí era como, pero ahora que lo veo, y aparte que me llamó la atención eso de que salía que los hombres pues ponían una posición. Lo que no sé ahora con todo este tema que han puesto 200.000, a raíz que dijiste, Helge, o sea, 200.000 etiquetas,
Ahora no sé si eso será ahora como más exacerbado. O sea, ahora me pregunto si ahora se va a marcar. Para mí era como indiferente, pero no sé si este resultado sea mucho más marcado, las diferencias humanas, ¿no? La verdad que me sorprende, no sabía que había ese estudio sobre la interrupción, si sabía lo de las diferencias de sueldos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención eso, entonces me llevó a pensar todo esto que ahora no sé si ahora cada vez puede haber más diferencia o cómo han visto eso, ¿no? La parte de hombre y mujer ante el coach. La verdad es que no lo había tenido como planteado, más sí en retos, sí lo hacía como retos. Pero ahora sí creo que me perdí con todo esto, este estudio no lo sabía. Me llama mucho la atención cómo lo ves tú con todos estos nuevos títulos o Ujú. etiquetas. Sí, sí, y yo creo que y dice bien, hay un tema de aquí con las distinciones son hijas del tiempo, ¿verdad? Y entonces hoy día aparece una distinción que probablemente hace algunos años no teníamos. Entonces el asunto, ¿qué es aquello a lo que ahora se refiere esta distinción? Y de pronto uno ve la distinción y dice, ah, caray, pues sí, mira, es cierto. Eso es cierto, mira, es que sí, eso pasa y ya lo que hacemos es que le ponemos nombre. Entonces, hay una cosa bien interesante. En el momento que establecemos una distinción, dejamos de normalizar algo que antes estaba normalizado. Era normalizado que frente a la participación de una colega, apareciera el colega caballero a explicar las cosas o interrumpiera. Era normal, pero de pronto emerge la distinción cuando algún colectivo hace alguna propuesta de forma de entender el mundo y demás y dice, no, las cosas van en esta dirección o en aquella otra dirección. Entonces, ciertamente, a ver, yo en esto yo soy enemigo de los absolutos. Y por lo mismo es que lo traigo mucho en plan de la reflexión, porque si no se nombra, podemos incurrir en sesgos a la hora de acompañar. Más al nombrarlo, tampoco persigo hacer un trabajo desde el etiquetamiento, porque entonces vamos al otro lado, ¿verdad? Porque entonces trato al otro o sea, lo trato con pinzas, lo trato con cuidado, entonces aparece otro sesgo en mí. El asunto es qué tipo de observador he de estar siendo para ponerme al servicio de ese otro ser humano que es hijo de un contenedor cultural histórico en particular y que comprenderlo me permite activar un poco más mi sensibilidad, mi percepción para poder conmoverme junto al otro, conectarme junto al otro y ser un catalizador de sus procesos de crecimiento de esta otra persona, ¿verdad? Entonces, más por ahí que de la danza de las etiquetas, la danza de las banderas, la danza de las consignas y proclamas. Aunque más adelante me refiero a la naturaleza política del trabajo de nosotros los coaches, o en el sentido de aquellos cambios que estamos convocados o invitados a poder hacer. Pero bueno, aquí hay algunas preguntas. Si quiere plantear las cosas, feliz yo de que abran su micrófono y también lo hagan saber en cualquier momento. Entonces, dicho lo anterior, a ver, la manera en que yo me defino, de que yo te elemento, la manera en que yo me defino va a impactar en mi trabajo como coach, como yo me concibo, o incluso la manera en que estoy definido aún de forma inconsciente. Es decir, que, a ver, y aquí yendo al tema de, yo soy una colección de cuentos caminando, ¿no? Una colección de narrativas caminando, narrativas con patas, ¿no? Juicios con patas, juicios maestros, paradigmas, creencias fundamentales, el nombre que le queramos dar, soy un conjunto de creencias que andan caminando por la vida. Y esas creencias devienen de mi historia, devienen de mi crianza, de con quiénes he interactuado, de cómo he interactuado, y eso genera una manera particular de lidiar con la vida. Haciéndolo más difícil, el profesor Humberto Maturana hablaba de acoplamiento estructural, de mi capacidad de lidiar con lo que está pasando afuera. ¿Okay? Entonces, mi manera particular de estar definido frente al mundo y la vida
impacta en todos los campos y uno de ellos es mi ejercicio como coach. Si yo me creo el cuento de las 3 P's, esto tiene que ver el cuento de las 3 P tiene que ver con la masculinidad tradicional y que es esa que plantea que el hombre verdadero, el hombre correcto, dentro de los conceptos tradicionales, es buen protector, buen proveedor y buen progenitor. El modelo de las 3 P. Y esto es un modelo que es curioso. Hay autores como el profesor David Gilmour, Bonino y otros, han hecho investigaciones bien interesantes en una serie de culturas, muchos estudios etnográficos, identificando o encontrando cómo en muchas culturas, desde el Mediterráneo español, Marruecos, Sicilia, Mauríes, Tasmania y lugares bien lejanos, comparten estos 3 elementos que caracterizan a la virilidad: protector, progenitor y proveedor. Entonces, si yo me creo ese cuento se me va a manifestar cuando haga como coach, cuando haga de papá, cuando haga de hijo, cuando haga lo que haga. Van a manifestarse los sesgos asociados con esta manera de entender el mundo por el observador que estoy siendo, y eso no es ni malo ni bueno, no me convierte en un desgraciado, en un infeliz, no, simplemente el tema es qué tan consciente estoy yo de aquellos sesgos que se manifiestan a la hora de trabajar y acompañar a otras personas, y que por lo tanto no es inocente la manera en que yo conceptualizo lo que es el hombre, tratándose de un hombre, el hombre que estoy siendo y cuáles son los cuentos o las narrativas que asocio con eso. Ojo, yo lo digo del hombre que estoy siendo, pero una mujer también podría decir, hey, de la mujer que estoy siendo. Entonces, el tener conciencia de aquellos juicios que explican mi manera de pararme en el mundo como un hombre, impacta claramente en la forma que acompaño a mis clientes. Y entonces, pensando en el caso que planteaba yo del coaching de equipos, si yo tengo el paradigma de que es el hombre el que conduce, el hombre el que da la palabra, el hombre que va primero, y observo ese fenómeno de interrumpir a las colegas, observo ese fenómeno de ponerse a explicar por ellas, según sea mi paradigma, lo puedo normalizar o puede ser un elemento que yo lo muestro al equipo como pieza de trabajo en una intervención con el equipo. Entonces, no es inocente la manera en que me concibo. De todas, así como decimos que ninguna conversación es inocente, menos, probablemente las menos inocentes son aquellas que tenemos con nosotros mismos. Pero para decir esto que estoy diciendo, hay algunas distinciones claves que quiero compartir. Por un lado, y aquí esto lo relaciono con algo que decía Katiuska, es que, a ver, existen más diferencias entre hombres de diversas culturas y etnias que entre hombres y mujeres, a partir de muchos estudios que se han hecho a nivel, desde el punto de vista biológico, ¿okay? Y desde el punto de vista de comportamientos también. Entonces, porque uno habla mucho de las diferencias hombres, diferencias mujeres, pero lo cierto es que hay una serie de comportamientos que se asociaban con el liderazgo que pueden ser fácilmente replicables tanto por hombres como por mujeres. Lo que sucede es que había una normalización que devenía de cómo estaba compuesto el pastel del liderazgo, que sigue siendo tres cuartas partes por caballeros y una cuarta parte por damas. Y por lo tanto, los comportamientos dominantes son aquellos asociados con el grupo con mayor representatividad dentro del pastel. Pero lo cierto es que muchos estudios anotan de que hay más diferencias entre hombres de diversas culturas y etnias que entre hombres y mujeres. Esto es chévere, porque entonces nos permite decir a la hora de acompañar a ejecutivos y ejecutivas como un coach, de que no hay un asunto de este comportamiento es específicamente femenino o este comportamiento es específicamente masculino, con lo cual estaríamos limitando las posibilidades de crecimiento y desarrollo de estos seres humanos a los que acompañamos. Luego que lo que distinguiste para mí es muy importante. Lo que distinguimos como masculino o femenino es resultado de la historia.
es una construcción social. Es una construcción social que, como cualquier sistema, persigue su supervivencia. Todo sistema quiere seguir evolucionando y mantenerse en el tiempo. Y entonces estos constructos alrededor de lo que es lo femenino y lo masculino tienen una historia que quiere perpetuarse, pero lo lindo de esto es que al ser resultado sociohistórico es algo que puede ser modificado. Por lo tanto, la noticia es que esto puede ser revertido. Y luego también esto entonces me lleva a la pregunta de, bueno, asociado con que la buena noticia es que esto puede ser revertido, yo que me aparecía la pregunta o la inquietud de que entonces, si el coaching en este tanto tendrá un alcance político. Un alcance político toda vez que puede perseguir, revertir y subvertir la manera en que hemos entendido los roles. Al tratarse de lo masculino y lo femenino, al tratarse de roles, y al ser esto resultado de la historia y ser resultado también de relaciones sociales e interacciones, revertirlo es un acto revolucionario de alguna forma. Entonces yo me pregunto, ¿será que entonces el coaching tiene un alcance político? Y esto va más allá de aprender a sentir y aprender a llorar. Conversaba con una conocida que es una fuerte activista feminista, del feminismo, y me planteaba, hablábamos de los retiros masculinos, de retiros masculinos como para trabajarse. Y yo le pregunté a ella, mira, ¿qué piensas de esto? Y me dice, mira, está interesante. Yo creo que a ustedes les hace bien aprender a sentirse vulnerables y aprender a llorar, pero a nosotras no nos importa. A las mujeres que luchamos por la igualdad y la libertad, no nos interesa que ustedes aprendan a llorar. Nos interesa que junto a nosotras sean capaces de construir mundos más generativos e inclusivos. Entonces, el coaching en ese sentido, el ejercicio de acompañar a otros, tiene la gran posibilidad de hacer ese trabajo en contribuir a una modificación de la estructura de coherencia del otro, a ese diseño estratégico de identidades de las otras personas, al punto de que estas otras personas se conviertan en agentes capaces no solo de observar diferente, pensar diferente, sentir y conmoverse, sino que además de tener la capacidad de parir nuevas realidades, de diseñar nuevos mundos, de diseñar nuevas prácticas, sobre todo cuando se trata de ese acompañamiento que hacemos a líderes, a lideresas, a personas en posiciones de autoridad, de toma de decisiones, a personas en posiciones de liderazgo. Y aquí pues hago un punto, y es que ciertamente mucho de este discurso que estoy trayendo ahora deviene de la práctica del coaching ejecutivo, acompañando a personas que están en posiciones de toma de decisión, del ejercicio de la autoridad y del poder. Otra distinción importante que está atrás de toda esta reflexión es el tema de los imperativos de la masculinidad. Y un poco lo que decía Katiuska de las etiquetas y demás. Aquí yo me pregunto, bueno, antes les mencioné con lo de los imperativos de la masculinidad, hablaba de las 3P. Autores como el profesor Gilmore justamente hablan de que cuando usted revisa y hace estudios transversales, etnográficos, y una revisión transversal de esta literatura, puede identificar cómo ser un buen proveedor, ser un progenitor en abundancia y ser protector están asociadas con la virilidad en muchísimos pueblos y forman parte de los ritos de paso de la niñez a la adultez. Entonces, tener esto es interesante cuando uno lo distingue, porque de pronto uno se sienta a conversar con el ejecutivo y se da cuenta el daño y el peso que tiene para un ejecutivo caballero estas 3P. ¿Cuál es el precio que paga un ejecutivo por ser ese proveedor impecable, por ser ese protector, por ser ese progenitor? Hasta el momento yo me refería un poco
del lado de caballeros trabajando también con ellas. Pero también es importante cuando uno distingue los imperativos y escucha las conversaciones y tiene sus conversaciones con estos coaches, caballeros, y reconoce el peso y el precio que pagan en sus vidas como consecuencia de ser esos protectores y esos proveedores. Si no, veamos el tamaño del sufrimiento de un hombre cuando pierde su trabajo. Este ejecutivo de 35, 40 años, 40 y tantos, que de pronto pierde su trabajo y ahí está perdiendo también, está perdiendo su posición, está perdiendo ingresos, está dejando de ser ese proveedor que se supone que debe ser para proteger a su familia. Y también dentro de los imperativos de la masculinidad está el hecho de que el hombre ha de ser importante, el hombre ha de ser impasible, el hombre ha de ser capaz de enfrentarse a toda situación. Y esto es bien interesante porque tanto por el lado como coach, cuando acompaño a algunas personas, esto se va a manifestar si no lo he distinguido y no soy consciente de eso y no he trabajado con ello. Más sobre todo, son importantes como parte del mapa a la hora de acompañar a caballeros en posiciones de liderazgo. Porque claramente el ejercicio de su liderazgo está marcado por estos imperativos. Imperativos mismos que honran a diario en sus decisiones y en sus interacciones. Entonces, frente a los llamados imperativos de la masculinidad tradicional, las 3P y lo que mencioné, ser impasible, ser importante, estar dispuesto a mandar a todo al carajo, no rendirse, y eso tiene que ver con la vigorexia, por ejemplo. Frente a estos, los combato, los niego, los persigo o los integro. Creo que es importante integrarlos porque aparecen y se atraviesan a la hora de el acompañamiento que hacemos. Pero finalmente, otra distinción que para mí es importante aclarar y que está detrás de todas estas reflexiones es que, a ver, los estudios de todas maneras siguen sin ser contundentes. Lo cierto es Francisco, que sí. perdona que te interrumpa, pero es que hay algo que me está resonando desde hace rato. Desde Uh-huh. mi escucha y mi interpretación, yo siento que estás hablando de hombres que pertenecen a la generación baby boomer, X, Y, pero me pregunto si están así para los nuevos ejecutivos o los nuevos emprendedores, porque esto se podía trasladar al ámbito del emprendimiento también. O sea, ¿cómo se vive su Exacto. masculinidad las generaciones más actuales? Una generación Exacto. Z, la generación Exacto. de cristal me parece que le llaman a la que está ahora. Corríjame porque a veces me pierdo con Bien. todas estas clasificaciones. O sea, ¿cómo Bien, se bien, vive bien. la masculinidad? ¿Cuánta apertura tienen a un proceso de transformación? ¿Cuánta apertura tienen a generar cambios en la sociedad? ¿O cuánto sí, cuánto no? ¿O cómo se viven los cambios? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se meten en lo político? ¿O cómo se abstienen de lo político? Porque también yo observo eso, que hay jóvenes hoy en día que tú le dices, mira, porque la política, la situación está, no me interesa. Cada quien con su rollo. Y hay otros que sí. Entonces, quería traer el planteamiento de las generaciones. Uh-huh. Bueno, mira, me gusta que lo traigas y yo vi a Frankie haciendo así y me gustaría que Frankie redondee con lo que le hizo hacer el dedito así porque vamos a mencionarlo en este momento. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Daisy, porque pues yo tengo 62 años y he vivido desde, yo soy un baby boomer, pero yo he tenido que tiempo rediseñarme dentro de lo que es el liderato, porque sí he tenido la oportunidad de liderar en algunas situaciones y por ejemplo, o sea, para aquella época todo el mundo, todos los varones o todo el mundo quería tener empleo seguro. Hoy en día los muchachos quieren ser o Bad Bunny o YouTubers, no quieren trabajar. Exactamente, exacto. O sea, que hay un cambio, pero yo entiendo que o sea, hay cosas que se quedan en el subconsciente y las cosas se ruedan de un momento para otro porque el subconsciente, aunque no reacciona en el momento,
pero tiene un retardo cuando resuenan ciertas cosas. O sea, si yo, ¿verdad? A lo mejor ustedes nunca han oído esta frase, pero si yo digo Winston tastes good like, el 75-80% de los americanos te va a completar esa oración, y eso es un anuncio que dejó de dar en la televisión hace más de 40 años atrás. Mira tú. Sí. So, esto de lo masculino, de ser el proveedor, de ser el fuerte, siempre, yo entiendo que eso siempre va a estar ahí, dando vueltas, pero con un tono diferente. Exacto. Ahora mismo, pues, tenemos mujer y tenemos hombre, pero yo trabajo en medicina, yo soy médico invasivo, y ahora mismo yo estoy revalidando y me acaban de exigir un curso en, no me acuerdo, LGBT, qué sé yo cómo son las siglas, donde para mi sorpresa, acabo de dentro de ese género, hay sobre 15 géneros diferentes. Sí, cierto. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy masculino, pero si yo entiendo que soy femenino y veo las novelas de todas las tardes y soy bien vulnerable a muchas cosas, pues mi visión y mi acción sobre ciertas cosas, entiendo que no va a ser diferente a otro tipo de persona. O sea, eso es un mundo, las diferentes personalidades, que si los flegmáticos, los coléricos. Yo puedo tener un hombre que es colérico y una mujer que sea colérica y pueden tomar decisiones prácticamente iguales porque son personas fuertes de carácter. Exacto. O puedo tener una persona flegmática y no va a tener esa acción de liderazgo porque son de las personas que esperan que otro tome la batuta y que ellos arranquen, ¿verdad?, con las decisiones. O sea, yo no soy coach, pero como he sido supervisor en una empresa por bien poquito tiempo y he tenido que lidiar con diferentes personalidades y diferentes personas, pero yo entiendo, ¿verdad?, que la mujer siempre, desde ese punto de vista que tú acabas de hablar de las 3P, siempre ha querido superarse y siempre ha querido estar arriba y al mando, diciendo, oye, yo puedo hacerlo igual o mejor que cualquier varón. Pues entonces mi interés de éxito como mujer va a ser mucho más fuerte por encima de un varón. Y eso, yo lo he visto en diferentes tipos de organizaciones en las cuales he estado. ¿Eh? Así que, o sea, no sé ustedes cómo tienen las manos llenas. Mira tú, pero bueno, muchísimas gracias, Frank, y me encanta lo que traen y cómo combina lo que traen tanto tú como Daisy, y varias cosas asociadas con los que han dicho. Por un lado, el tema de qué pasa con las generaciones. Yo tengo una hija de 21 años, tengo sobrinos de 27, 28 años y tengo coaches en la franja de los 28 años. Mis coaches van como de entre los 28 años hasta los 62. Es más o menos la franja de coaches. La franja en la que tengo más es entre 44 y 52. Y lo sé con datos. Yo soy un fanático de los números. Y pasa que es bien interesante esto porque no es probable cuando uno conversa con las personas más jóvenes que uno, 25, 30 años menores que uno, los que tú llamaríamos millennials y los zetas, por ejemplo, Daisy, en efecto uno escucha respecto a estos temas de lo masculino, lo femenino, uno escucha una mirada distinta y es producto, obviamente, de una historia diferente. Ahora, si uno se va a los datos que tienen que ver con cómo están compuestos los equipos gerenciales de las empresas,
y qué edades son las que hay, todavía este nuevo chip no ha impregnado las posiciones más altas de la mayoría de las organizaciones. Y si bien, por ejemplo, hay más graduadas mujeres que hombres universitarias, hay un flujo cada vez mayor de mujeres entrando a todo tipo de posiciones en las organizaciones, pareciera que hay algo en el embudo que todavía existe subrepresentación de las damas en las posiciones de mayor liderazgo en las organizaciones, por ejemplo. Entonces, la buena noticia de esto es que está cambiando el chip, pero también hay estudios que demuestran que se requieren en la industria, por ejemplo, de tecnología de la información, se requieren al menos 58 años para que para que damas y caballeros de la misma posición tengan el mismo nivel de ingresos. Ese es un dato fuerte. Hay quienes hablan de que se requiere más de una generación para eso. Entonces, de nuevo, este es un proceso evolutivo, sociohistórico, en el que yo comparto lo que traes tú, Daisy, respecto a este nuevo chip, más lo cierto es que todavía hay una subrepresentación de personas con este nuevo chip en las posiciones de liderazgo de gran parte de las organizaciones y por lo tanto aún está permeado maneras más tradicionales de ver, o sea, narrativas más tradicionales. Lo bueno es que hay una fuerza creciente que puede llegar a provocar cambios. Y eso entonces me lleva a la pregunta o a la inquietud de qué rol podemos jugar nosotros, los que acompañamos a otras personas, qué rol podemos jugar en este desafío. Y esto me lleva a este punto, y voy terminando. Ahí Ananel me dijo que tenía que retirarse y ya Daisy me había comentado que tenía que retirarse. También, sí. Un dato bien curioso con respecto a esto de las mujeres en posiciones altas. En Puerto Rico, en toda la historia de Puerto Rico, solamente ha habido una mujer gobernadora. Y creo que en los Estados Unidos, yo creo que nunca ha habido un presidente mujer. Mira tú, o sea, y esos son datos. Entonces, lo interesante de esto no es negar que exista todo un proceso que favorece a un cambio en mindset, un cambio en manera de entender el mundo. Pero hay que ver las cifras, hay que ver los datos, porque somos muy malos con las estadísticas. Fíjate que hay en un libro de Ramón Noguera, refiere a una pregunta que se hacía en varios países europeos respecto al manejo de algunos datos para validar que las personas somos malas con las percepciones asociadas con números. Le preguntaban a las personas si ellos, pero primero una pregunta cualitativa, si consideraban que las mujeres estaban ganando participación en el mundo ejecutivo. Y claramente todos decimos que sí. Luego les preguntaban, ¿qué porcentaje de mujeres creen ustedes que están en posiciones de liderazgo, en posiciones ejecutivas? Y daban cifras, qué sé yo, 35%, 40%, cuando en realidad es menos del 22%. Entonces, ¿qué es el asunto? Que la percepción no siempre se condice con la data y siempre hay que ir a la data. Un poco, y eso los que estamos en este lado de la ecuación, de acompañar a otras personas, pues diríamos fundamentar nuestros juicios, ¿verdad? Es identificar suficientes afirmaciones para los juicios que estamos haciendo. Y no necesariamente somos tan buenos. No necesariamente somos tan buenos para fundamentar estos juicios y para ir a la evidencia. Entonces, es interesante, pues, honrar y reconocer de que hay cambios en ciernes derivados de cambios generacionales, más es importante ir a la evidencia, no para ser pesimistas, sino que para ser optimistas con sentido de realidad, porque muchos de los coaches que no llegan, o que a mí me llegan, ya desde el lado como coach, son personas que reportan a un ejecutivo o a una ejecutiva de un grupo etario en el que todavía hay unas narrativas que corresponden en muchos casos a la mirada tradicional de lo masculino y lo femenino.
Y llego a este punto entonces que es finalmente, porque todo esto lo he venido manejando alrededor de nuestro rol y nuestro trabajo, o el trabajo, perdón, me voy para atrás, el trabajo que hacemos aquellas personas que acompañamos a otros. Y aquí la pregunta que me hago entonces es, dados estos elementos, dado la posibilidad de impactar en la manera de ver los mundos de aquellas personas en las que trabajamos, con quienes trabajamos, para que éstas sean capaces de construir mundos más generativos, yo me hacía la pregunta, pues entonces, ¿al servicio de qué coloco el coaching? ¿Al servicio de qué me coloco yo? ¿Al servicio de la coachee o el coachee? Sí. ¿Al servicio del sistema organización? Puede ser también. ¿Al servicio de un modo de producción imperante? ¿Al servicio o al servicio de los mundos que emergen? ¿Será que me pongo al servicio de mi propia agenda? ¿Cuál será el llamado de aquellas personas que nos dedicamos a acompañar a otros? Y eso depende claramente del observador que estamos siendo. Para mí no hay una respuesta correcta ni una única respuesta a esta pregunta del servicio de que me coloco. Y me voy al punto 3 y al punto 4, a estos dos bracitos. Cuando yo digo al servicio de qué me pongo y pongo los modos de producción imperantes, me refiero a que cuando yo acompaño a un coachee, a una o a un coachee, lo acompaño para que esta persona aprenda a jugar el juego, aprenda a ser exitoso y con ello contribuya al alineamiento con la estrategia de la organización y con ello sea parte de una manera de entender la economía, los mercados y las maneras de vida, o el acompañamiento que hago, o en el acompañamiento que hago me corro el riesgo de invitar a la persona a ese acto subversivo de cuestionarse incluso si esa es la manera en que tienen que moverse las organizaciones, las empresas y los colectivos. Eso depende de cada quien. Yo también podré elegir que estoy al servicio de los mundos que emergen, o finalmente que estoy al servicio como coach de mi propia agenda. Ninguna de estas preguntas, ninguno de estos brazos es lo correcto o la verdad. Mi interés con ello, para los que observan este video en el diferido y aquellos que me acompañan hoy, es el de invitar a que reflexionemos al servicio de qué hoy día estamos poniendo el coaching que hacemos. Al servicio de qué me estoy colocando yo. Estoy haciéndolo al servicio para perpetuar una manera de operar, perpetuar una manera de normalizar algunos comportamientos, o estoy corriéndome el riesgo de invitar a la persona a darse cuenta que puede liderar iniciativas que lleven o que procuren el cambio, un cambio más profundo en las organizaciones. Durante mucho tiempo de mi práctica, hice caso omiso a esta pregunta. De hecho, me negué a responderla. Porque cuando me ponía a pensar en la misma, me aparecía la inquietud por conservar el negocio, por no perder a mis clientes. Porque probablemente me decía, si yo me corro el riesgo de provocar ese acto subversivo, de que la persona se cuestione si esa es la manera de operar, yo me decía, ¿será que me corro el riesgo de que el cliente ya no quiera que trabaje con sus ejecutivos o ejecutivas? Yo hice mi elección. Me ha permitido lograr algunas cosas y también ha hecho que deje de trabajar y acompañar en algunos otros contextos. De nuevo, esta es una elección de cada quien. Lo importante para mí en este momento es invitar a la reflexión. Y luego de esta pregunta, pues de reflexionar o de preguntarme al servicio de qué estoy, me voy a identificar entonces a la hora de acompañar a otras personas, dada mi respuesta o mi comprensión del servicio de qué estoy, ¿cuáles son los desafíos que tengo a la hora de acompañar a otros? Y me planteo tres desafíos diferentes tres dimensiones en las que yo enfrento algunos desafíos y algunos colegas lo hemos conversado,
en mi ejercicio como coach. Por un lado, entre otros, ¿no? Por un lado, el seguir trabajando, el trabajar con mis propios sesgos. Este ejercicio de distinguir cuáles son los cuentos que me cuento respecto a ese sujeto que estoy siendo, respecto a mi identidad de género, respecto a los roles que juego. Reconocer mis propios sesgos y cómo opero a resulta de estos sesgos. La comprensión de ello me va a servir montones para distinguir cómo estoy acompañando a otros y para reconocer qué es aquello que debería o podría ser para ser un mejor acompañante de las personas en su proceso de transformación y crecimiento. Otro desafío es el de observar, asentir, integrar el mundo, la historia del otro, los roles en que vive el otro. Desde su mirar, dando lugar a estas realidades, así sea que no lo podamos asimilar y vivir de la misma manera. Dicho de otra forma, es desde el hombre que es, desde los cuentos que me cuento del hombre que estoy siendo, acercarme al mundo de la otra y del otro, reconociendo que procedemos de diferentes historias, de diferentes realidades, que hemos pasado por diferentes etapas en nuestro ciclo de vida, algunos de ellos condicionados por el rol que hemos elegido jugar y el contexto en el que hemos vivido. Comprender eso no me va a llevar a hacer un trabajo desde las etiquetas o un trabajo prescriptivo de recetario, sino que más bien me puede permitir el ejercicio de la compasión a mayor profundidad, de la empatía a mayor profundidad y de poder conmoverme y acercarme por la ventana del mundo del otro. Y finalmente, otro desafío, este que coloco acá, es el de la gestión del sistema de nuestro coaching, de la persona con la que trabajamos y de cómo el sistema en el que vive, en el que habita, en el que se desarrolla este ejecutivo o ejecutiva a quien acompañamos, cómo este sistema impacta en el desarrollo de este coachee o de esta coachee. Y esto, a lo que me refiero acá es cuántas veces, cuando nos ha tocado acompañar a otras personas, resulta que aquello que se nos trae o aquello que se nos muestra respecto al entorno termina siendo un elemento restrictivo para el mismo crecimiento o desarrollo de la persona. Y aquí me remito a un modelo básico con el que fui formado en algún momento. Era el modelo de observador, sistema, acción, resultado, y que claramente era que no podemos hacer más allá de lo que el sistema nos permite, de lo que la estructura nos permite. Y esto es fundamental e importante. Es importante distinguir y reconocer los límites de nuestra intervención, dada la manera en que funciona el sistema del que es parte el cliente, del que es parte el coaching. Y esto nos lleva entonces a distinguir y reconocer caminos de acción que permitan impactar de una manera más efectiva en el desarrollo de este coaching, pero que llegado su momento, como seguramente les ha pasado a algunas de las personas que ahora nos escuchan en directo o en el diferido, es probable que haya sucedido que como resultado de este acompañamiento que le hacemos a esta dama o a este caballero, la persona haya llegado a la conclusión de que ese no es su sitio, porque ese no es su sitio para prosperar. Entonces, dado a mi comprensión de al servicio de qué estoy, es importante entonces distinguir desde qué sistema de creencias, pensamientos, paradigmas yo me acerco a la otra persona para darle lugar a su mundo de sistemas, interpretaciones, creencias con su respectiva historia y además a la comprensión de cómo el sistema en que este coachee o esta coachee vive, se desarrolla y trabaja es el idóneo o no para su crecimiento. Entonces, nuevamente, es como es esta danza que en algún momento reflexionaba alguno de los maestros, uno de mis grandes maestros, cuando hablábamos de las conversaciones claves, las conversaciones privadas, las conversaciones públicas. Entonces, esto es como que resubrayar o revisitar
la importancia de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, con los otros, y la comprensión de las metanarrativas o de las grandes narrativas que explican cómo funciona el sistema de nuestro cliente, pero que nuestra manera de interpretarlo claramente va a estar marcada por nuestros propios sesgos. Finalmente, entonces, ¿a qué queremos elegir servir? ¿A perpetuar un juego por omisión? ¿Queremos servir a que las y los coaches aprendan a jugar el juego y a perpetuarlo por omisión? ¿Queremos elegir servir a la generación de conciencia, de un darnos cuenta y a la emergencia de un nuevo observador capaz de hacer los cambios que le permita el sistema? ¿O a lo anterior, además, como dice aquí, desde una mirada sistémica, que admite los sesgos imperantes o que los comprende como un resultado de la historia, del desarrollo social y que por lo mismo pueden ser modificados? ¿A qué elijo servir? Va a hacer gran diferencia en cómo me coloco frente al otro y frente a la otra al momento de acompañarlos. Y ninguna de las posibles respuestas es la correcta. Solo que si yo elijo el camino de acompañar a los otros y a los sistemas de los que son parte en un proceso de generación de conciencia y de darse cuenta para cambiar no solo al observador, sino que al sistema como un todo, estoy abrazando una consigna y una mirada política del trabajo que hacemos los coaches. Y mi pregunta es si estaremos dispuestos a corrernos ese riesgo, atrevernos a hacerlo, o simplemente a seguir jugando el juego, de perpetuar un juego por omisión, o de enseñarles a las y los coaches a que aprendan a jugar el juego. Y que elegir perpetuar el juego o a que aprendan a jugarlo es perpetuar aquellas creencias que tenemos y que en el caso de los caballeros implica seguir jugando un juego que ha sido diseñado en gran parte por los hombres que nos antecedieron. Así que mi pregunta es si nos atrevemos a correr el riesgo de subvertir el orden y de ir más allá y de ir, así sea, de conversación en conversación, a crear nuevas narrativas más generativas, más justas, con equidad y que sean capaces de generar mejores y nuevos mundos. Hasta aquí el cuento que cuento. Como verán, no, si la expectativa era escuchar una explicación de cómo hacerlo, de cómo resolverlo, pues bueno, hace rato se dieron cuenta que no iba por ahí. Mi afán ha sido el de invitarlos a que se hagan preguntas y que al final hay una pregunta básica y es, ¿qué camino queremos elegir? ¿El de perpetuar el orden establecido o el de asumir un rol más beligerante y de verdad comprometernos con la creación de nuevos mundos? Lo cual significa incluso ir más allá de una concepción de masculinismo o de feminismo y hacerse la pregunta de cuáles son los mundos que son posibles y acercarnos a la creación y a la generación de las conversaciones asociadas con esos nuevos mundos que son posibles, esos nuevos mundos donde el asunto no es ya en qué sos diferente a mí o en qué soy diferente a ti, no es si estos son los imperativos de la masculinidad o no, incluso ir más allá de la discusión de las nuevas masculinidades que se llevan a nuevas masculinidades porque son muchas variantes. Es a esa conversación de lo humano, donde lo humano no es lo que defino yo, Francisco, ni Katiuska, es aquello que podemos construir juntos, renunciando a cualquier ejercicio clasificatorio del otro, porque por clasificatorio no dejará de ser limitado. Así que les dejo este montón de preguntas. Voy a seguir yo mi investigación.
estamos escribiendo algo y juntando data para poder hablar al respecto. Pero de momento, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por hacerte las preguntas que te has hecho, muchas gracias por lo que puedas comentar. Y yo creo que si eso te generó ruido, provocación o incomodidad, yo creo que entonces ha valido la pena. Hasta aquí entonces mis palabras. Muchas gracias. Wow, Francisco, la verdad es que, bueno, primero brillante. O sea, me encantó todo lo que pusiste y sobre todo la manera como nos los llevaste, ¿no? Pero también me lleva a pensar un poco, porque obviamente dices, bueno, ¿para dónde va todo esto, no? Es parte de lo que con todo estas preguntas. Y la verdad es que yo sigo como viendo un camino que definitivamente no está quizás en las diferencias, sino lo que cada uno tiene como aceptarse en sus limitaciones y en sus porque yo además desde la neurociencia, desde antropológicamente, no somos iguales. No somos. Yo creo que cuando empezamos a partir de que somos iguales, ahí comienza el problema. Porque nos estamos peleando con lo que es imposible. Entonces, yo creo que definitivamente tiene que ver en que uno se vea uno y dónde está mi límite, porque yo puedo querer hacer, pero yo no puedo levantar un ladrillo o no puedo hacer cosas que lo hacen estructuralmente el hombre, porque tiene más fuerza física, más allá que hay obviamente sus más y sus menos, pero hay una parte física demostrada, por eso el hombre Sí, va, correcto, su existe. hormona va al músculo, al fortalecimiento del músculo, porque es su sistema. Entonces yo digo, ¿por qué ese afán de querer ser De igual? igualarnos. No hay, y ahí es donde pierdo. Hasta entre mujer y mujer, cuando queremos ser iguales, nunca vamos a llegar, porque no hay manera que podamos hacerlo. Entonces creo que la vida no va por aquello que nos etiqueta o nos separa, sino dónde están mis skills, dónde están mis habilidades para poder aportar a un equipo. Y al final, creo que el ser humano va a trabajar siempre en equipo, porque es la naturaleza. Dependemos natural como ser humano. Dependemos del otro. Entonces creo que cuando demos esa vuelta a todo este movimiento, que lo veo positivo, porque como todo comienza en movimiento, se vuelve todo el mundo loco, diferencia, van los péndulos de un lado al otro hasta que llegaremos a un medio, y al final lo que me lleva siempre es decir, señores, miremos dentro y dejemos de ver lo que nos separa, sino qué es lo que nos puede unir para ver qué tienes tú, qué yo tengo, y formamos equipo, ¿no? Me lleva mucho me lleva a muchos desafíos con esto. Sí, y fíjate que ahora que decías eso, el tema de que como que todo parte por admitir la diferencia. O sea, qué maravilla admitir la diferencia. Exacto. Porque justamente ya dejamos de preocuparnos por la igualdad. O sea, es un tema de equidad, ya dejamos de pensar en ser igual, no es un tema de equidad. Y ahora que decías el tema de la fuerza, algunos de estos estudios etnográficos lo que distinguen es que cuando el contexto cultural histórico del grupo de población, del grupo, de la tribu, del colectivo, es uno más favorable, con mayor prosperidad, con más facilidad para acceder a los recursos, a los alimentos, más abundancia, con poco conflicto con vecinos. Cuando eso se da, el uso de la fuerza, por ejemplo, no es necesario, y digamos como que el tema de la virilidad, pensando en el mundo de la virilidad, lo decía el profesor David Gilmour, que cuando se dan estas condiciones en el colectivo del acceso, facilidad de alimento y demás, la virilidad no es un tema. ¿Por qué? Claro. Porque no se necesita la fuerza para conquistar a otro ni para dominar a nada. Y tanto hombres como mujeres comparten la mayoría de las cuestiones, de los trabajos y demás. Sí, esa habilidad, pues esa habilidad puede Exactamente, los skills que dijiste. Al final, también el mismo acople estructural puede, o sea, para lograr el acople estructural puede demandar más o menos de un skill o de otra. Pero mira que es más o menos de ciertas habilidades y no tanto más de un hombre que de una mujer. Sí. ¿Verdad?
Bueno, de hecho, Yanni, me encantó algo que escribió ahí, que creo que Ujú. también hasta para utilizar la semántica es interesante, utilizar el vocabulario, que una cosa es equidad y otra Exacto. cosa es Entonces, igualdad, igualdad porque son dos la criaturas igualdad nos distintas. separa, porque ya somos diferentes, Francisco, Correcto. básico. No, O sea, en exactamente. cambio, la equidad es cuando nos tratamos, oye, lo que tú decías, iguales sueldos, si tenemos las mismas habilidades, Ujú. vamos a lo mismo, porque no es porque yo soy mujer, entonces, bueno, porque me tienes que aceptar así, entonces yo tengo que ganar igual que tú porque me da la gana, teniendo menos habilidades, no, vamos a medirnos por las habilidades. Entonces, yo creo que, bueno, yo me imagino que todo esto irá como decantando y me parecería interesante seguir que nos mantengas cerca a tu estudio, porque ahora me dejaste dándole vueltas a la cabeza. Y creo que sería muy lindo seguir ahondando un poco más en esto desde la federación y seguir yendo un poquito más allá a ver en que por supuesto te podemos apoyar además, sea por alguna encuesta, por base de datos, qué sé yo, pero de verdad brindar, y estoy hablando en voz alta, pero me encantaría que este tipo de cosas sea, porque además vamos a hacer un espacio también justamente que tiene que ver con la inclusión, una inclusión mucho más Ujú. de verdad de equipo. Yo creo que más la idea. Entonces nos encantaría pues que estemos todos en esto y ver en qué se puede apoyar. Me encanta, me pareció un tema, de verdad que se quedaron cortas las muchachas cuando me hablaron de ti. Bueno, no, más bien, muchísimas gracias. A sus órdenes, ciertamente hay un par de proyectos que estamos impulsando. Uno se llama En busca de Adán, el primer hombre, y que tiene que ver con distinguir de dónde vienen todos los cuentos que me he contado del hombre que estoy siendo, como una revisión de historia y de cuentos detrás de estas personas, Me y que tiene que encanta. ver con este tema, y otro que es un proyecto que es más, que tiene que ver más con competencias de la gerencia media, es más corporativo, y que resulta de la revisión de mis últimas 400 sesiones de coaching, un poco cuáles son los temas más recurrentes y las competencias o desafíos con que llegan las personas a las sesiones de coaching. Entonces, bien interesante que tú tienes que de 400 sesiones de coaching, qué sé yo, el 75% tiene que ver con diseño de conversaciones. Y de este 75%, algunas tienen que ver con el feedback, otras con saber hacer reclamos, otras con influenciar. Entonces es bien chévere que un porcentaje pequeño con efectividad, otro pequeño tema con conversaciones de propósito. Entonces es bien interesante porque ya es como que una revisión sobre práctica concreta de sesiones de coaching y cuáles son los temas que aparecen ahí, ¿verdad? Los dolores de los clientes, el enunciado al inicial y los juicios maestros que terminan estando asociados con esos temas que aparecen más. Wow, yo estaba escuchando, no lo tengo, no te podría dar Sí, la fuente, pero he escuchado, te la puedo averiguar porque sé quién lo ha dicho, sí. pues. Y él es un científico bastante investigador con el tema, de que con todos estos temas de confusiones, de que nadie es nadie, ahora nadie es nada, a nivel, vamos a decir, en medios, en lo que es general, se está desconstruyendo la masculinidad. Uh-huh. O sea, están como confundiendo, pero esa masculinidad, de hecho, al punto que antropológicamente estás viendo unos cambios de acercamiento de algún órgano con otro, o sea, son ciertos detalles, el bajado del esperma, o sea, hay varias cosas que están Sí, cierto. apuntando a un cambio antropológico, o sea, estamos hablando Sí, de cuerpo, del hombre, entonces creo que digamos que yo no me diría que vamos a preocuparnos, pero vamos a ocuparnos, sí, a exactamente. construir el hombre y la masculinidad que sí es importante para el sistema, ¿no? Entonces me Es todo parece un tema, es todo bien, un tema. Es todo un tema. De hecho, sí, sí, esta conversación la iba a hacer desde la mirada de Disney, de 60 años de Disney, de 70 años de Disney, cómo ha genial, cambiado el discurso de lo femenino y lo masculino desde Blancanieves en 1932 hasta la nueva versión de La Sirenita. Y ahí tenés también todo un proceso de construcción, pero también de elementos transversales que se mantienen a lo largo del tiempo.
Y hay cosas bien interesantes desde el punto de vista del discurso ontológico que resulta interesante retomar. Sí, Incluso es que además me llama la cerrando con atención el que la tema Barbie. desconstrucción masculina pasa por una mujer que es masculina. Entonces, claro, no lo estoy Claro, entendiendo. por ejemplo, o El pasa por, discurso fuerte, el feminista. o pasa por fenómenos de perplejidad, de que la mujer está copando otros campos, está mostrándose de otra manera, y entonces cuando el hombre se ha definido mucho en función de no ser mujer, cuando aquello contra lo que nos definimos va cambiando, nosotros no hallamos dónde acomodarnos. Entonces, Tal ¿y cual. entonces a dónde? Entonces, eso le deja a uno una perplejidad que fíjate que Luis Bonino ha identificado que hay patologías y enfermedades mentales justamente asociados con que el hombre no encuentra su lugar. Y Claro, entonces, y son enfermedades, o sea, enfermedades mentales. por eso, pero además preocupante Sí, porque si ya está claro. llegando a ser antropológico, el Sí, fisiológico, fisiológico, entonces, claro. mira, entonces aquí ya hay que hacer un stop de conciencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, Interesante, de verdad, Francisco, me has dejado, pero ¿cómo es sigamos esto? Que esto es conversando. 1 hora y media, esto es horrible, pero bueno, no lo quedamos para aquí. Creo que lo que me queda como decir, y quiero que seas tú el que despida, lo que me queda decirte desde este lado es que no nos puedes dejar así, que nos tienes que seguir aportando todas estas cosas y creo que llevarlo un pasito más allá para realmente ser comunicadores de esto, porque me parece bien interesante, me parece que es un aporte hermoso que se puede hacer desde la federación y creo que podemos hacer un trabajo muy lindo. Está la parte que se está ya abriendo toda la parte de investigación de la federación y creo que sería interesantísimo pues en lo que se podamos y en conversaciones podamos colaborar para seguir ahondando un poco más en esto y que seas, y me comprometo casi que ahora pues en video, pues pero hacerlo para las muchachas que vuelvan otra vez a venir y que hagamos algo mucho más, digamos, como quizás varios capítulos o hacer algo, porque de verdad me parece bien interesante tu investigación, de verdad que te felicito. Así Muchísimas que despide tú gracias. para que seas tú el que No, se muchas despida de este gracias. espacio. Muchas gracias, Katiuska, Yanni, muchas gracias por acompañarnos al final, a las personas que nos acompañaron a lo largo del directo y aquellas personas que nos vean en el diferido. Pues yo comentarles de que uno de mis libros de cabecera, y probablemente el principal libro de cabecera, es El Principito. Lo siento por el profe Echeverría, pero Ontología del lenguaje y mi Nietzsche no son mi libro de cabecera, aunque está muy cerca. Vale. Pero el Principito es uno de mis libros, quizás mi libro favorito, que todos los años lo vuelvo a leer 2 o 3 veces. Ahí nos relata la historia de hay una rosa y hay un pequeño príncipe. El príncipe, vean cómo es el asunto, es el pequeño príncipe, pequeño varón, quien hace el viaje, el que se va a conquistar mundos, a observar miradas, a ver cómo el mundo es. Y la rosa, caprichosa, vanidosa, con problemas de emocionalidad, inestable, es las que se queda como Penélope esperando que vuelva el pequeño príncipe. Dentro de mi mente y mi ficción, yo elijo creer, algo que no lo escribió Antoine de Saint-Exupéry, es que yo elijo creer que cuando el pequeño príncipe vuelve al asteroide, ya no es el mismo pequeño príncipe que se fue del asteroide. Y la rosa ya no es la misma rosa. La rosa se dio cuenta que no necesitaba del pequeño príncipe para ser rosa y que probablemente el asteroide le quedaba muy corto. Y el pequeño príncipe se dio cuenta que su mundo se modificaba y cambiaba cuando era capaz de mirar más allá de esos pequeños lentes y filtros que tenía atado a su pequeño asteroide. Todo esto para invitarles a que, por un lado, como la rosa, nos demos cuenta de que estamos arraigados, de qué estamos pegados y qué es lo que nos nutre. Y que como el pequeño príncipe, nos demos la posibilidad de visitar otros mundos,
de generar esa escucha apreciativa, esa escucha generativa que nos permita devenir en un ser distinto y hacer de nuestro viaje con la rosa, con el zorro, con el aviador, un viaje que nos incluya a todos, gracias justamente a las diferencias. Así que muchas gracias por haber estado, muchas gracias por acompañarme y a sus órdenes siempre. ¡Wow! ¡Qué despedida! La verdad es que sí, eso es como una despedida de esta etapa. Así que seguiremos en contacto y gracias, Yanni, por haber estado. Muchas gracias. Bueno, qué más palabra y qué más bello que este fin. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao, chao.